Clara, una joven bailarina de danza contemporánea, recibió una invitación inesperada, un papel antiguo, con el sello dorado del Teatro Colón, invitándola a integrarse a una academia de danza exclusiva, que se desarrollaba en los rincones más secretos del histórico edificio. El Teatro Colón de Buenos Aires, con su arquitectura neoclásica y su fama mundial, era para ella un lugar de sueños y leyendas. Nunca imaginó que al atravesar sus puertas, estaría entrando en un mundo donde la belleza y el horror se entrelazan. El primer día, al cruzar el gran hall de mármol y los imponentes escalinatas, Clara sintió que el teatro parecía respirar. Cada detalle estaba cargado de historia, las lámparas de araña colgaban como ojos vigilantes, los frescos del techo mostraban escenas que, de algún modo, cambiaban ligeramente cada vez que los miraba. Al fondo, un coro de voces lejanas parecía provenir de los pasillos, pero no había nadie. Madame Bass la recibió con un porte inhumano. Era alta, elegante, con una mirada penetrante que parecía atravesar el alma de Clara. La directora la guió por corredores estrechos y escaleras secundarias, donde la luz de los candelabros apenas iluminaba los rostros de otras bailarinas, todas jóvenes, silenciosas, y con un gesto inexpresivo, como si el tiempo y la alegría no existieran en ese lugar. Durante la primera clase, Clara notó que algunas bailarinas desaparecían por minutos, saliendo de la vista sin que nadie dijera nada. Los ensayos eran intensos y precisos, cada movimiento parecía cargado de una fuerza extraña, más allá de la simple técnica. Los ecos del escenario resonaban de forma extraña, amplificando incluso los pasos más leves, como si el teatro mismo estuviera escuchando y juzgando cada gesto. Al caer la noche, mientras regresaba por un corredor secundario, Clara sintió un frío que no podía atribuirse al invierno porteño. Las sombras se movían de manera independiente de la luz, y los murales del teatro parecían observarla con rostros que no recordaba haber visto antes. Un susurro lejano pronunció su nombre, y por un instante pensó que alguien estaba cerca, pero el pasillo estaba vacío. Al final de la jornada, Madame Bass se acercó a Clara y le susurró algo que heló su sangre. Aquí, la danza no termina con el aplauso, algunas partituras requieren sacrificios. Esa noche, en su pequeño cuarto dentro del teatro, Clara apenas pudo dormir. Afuera, los ecos del teatro eran un murmullo constante, pasos que no tenían origen visible, risas apagadas, y la sensación persistente de que algo la estaba observando. Por primera vez en su vida, Clara sintió que la belleza podía ser peligrosa, y que la perfección de la danza escondía secretos demasiado oscuros para comprenderlos de inmediato. Los días en el Teatro Colón se volvieron más intensos y pesados para Clara. Cada ensayo parecía más exigente que el anterior, los movimientos de las bailarinas eran perfectos, pero algo en sus ojos le resultaba inquietante. Eran ojos que no parpadeaban del todo, ojos que reflejaban un miedo contenido y, a veces, un reconocimiento silencioso de la presencia invisible que habitaba entre las paredes del teatro. La música que acompañaba los ensayos era hermosa, casi hipnótica, pero tenía una cualidad extraña. Algunas notas parecían prolongarse más de lo posible, resonando en el cuerpo de Clara, provocándole dolores de cabeza, náuseas y una sensación de vacío en el pecho. No era solo la fuerza física de los ensayos, era como si el sonido mismo estuviera drenando parte de su energía. Una tarde, mientras exploraba un pasillo que rara vez se iluminaba, Clara descubrió una puerta casi oculta detrás de un cortinado pesado de terciopelo. La puerta no estaba en los planos que le habían dado al llegar. Movida por la curiosidad, la abrió y bajó por unas escaleras que crujían con cada paso, hasta llegar a un sótano que olía a cera antigua y madera húmeda.
Allí, entre sombras, vio a varias bailarinas y miembros del staff en lo que parecía un ritual. El suelo estaba marcado con símbolos dibujados en tiza y restos de velas consumidas. Las bailarinas realizaban movimientos precisos, sincronizados con cánticos que Clara no entendía, pero que resonaban en el aire como un tejido invisible que sostenía algo más grande. Cada gesto parecía invocar presencias invisibles, y Clara comprendió con horror que la música y la danza no eran solo arte, eran un canal, un puente hacia lo sobrenatural. Al principio, intentó retroceder sin ser vista, pero una mano fría tocó su hombro. Era Mariana, una bailarina mayor, quien le susurró: «Si miras demasiado, también serás parte de la danza». Clara retrocedió y corrió hacia el pasillo, con el corazón latiéndole en la garganta. Desde ese momento, supo que las desapariciones de las otras bailarinas no eran coincidencias, habían sido absorbidas por la coreografía misma. La danza no solo ejercía control sobre el cuerpo, sino sobre el alma. Cada ensayo era un paso más hacia la absorción completa de quienes se atrevían a desafiarla. Con el paso de los días, Clara empezó a notar señales cada vez más inquietantes, sombras que la seguían, notas musicales que aparecían en su mente incluso cuando estaba lejos del teatro, y susurros que la llamaban por su nombre. Cada intento de compartir sus sospechas con las demás era inútil, o no la escuchaban, o desviaban la mirada con un miedo inexplicable. El Teatro Colón, con su majestuosa arquitectura, empezaba a parecer un ser vivo. Los pasillos se alargaban de manera imposible, los espejos mostraban reflejos que no coincidían con la realidad y, a veces, parecía que la música del ensayo estaba presente incluso cuando las orquestas ya habían abandonado el edificio. Clara comprendió que el teatro no solo contenía a las bailarinas, las atrapaba, las moldeaba y las integraba a su coreografía oscura. Esa noche, después de un ensayo agotador, Clara sintió un tirón invisible hacia la sala principal. La música resonaba desde el escenario, aun cuando el pianista ya se había ido. Con terror, comprendió que su propia voluntad estaba siendo probada. Si cedía, sería parte de algo que trascendía la comprensión humana. Se refugió en un pasillo lateral, respirando con dificultad, mientras escuchaba detrás de las paredes los ecos de pasos y risas que no tenían origen visible. El teatro estaba vivo, y ahora sabía que la danza no era solo un arte, era un portal hacia algo antiguo y aterrador, algo que la quería dentro de su coreografía eterna. Con cada día que pasaba, Clara sentía que el Teatro Colón estaba vivo, respirando con ella y alrededor de ella. Los pasillos se reorganizaban de manera imposible, escaleras que la habían llevado al entrepiso aparecían de pronto donde antes no había nada, y los espejos reflejaban escenas que nunca habían ocurrido, rituales antiguos, bailarinas desaparecidas, sangre sobre el mármol, y figuras que la observaban desde la oscuridad. Una noche, después de un ensayo particularmente extenuante, Clara escuchó un murmullo que parecía surgir del suelo mismo. Siguiendo el sonido, llegó a una sala oculta detrás del escenario, donde descubrió una gran partitura extendida sobre un atril. Las notas se movían como si tuvieran vida propia, cambiando de lugar, formando símbolos que le resultaban extrañamente familiares. La música que emanaba de la partitura la envolvía, uniendo cuerpo y mente, atrayéndola hacia un trance del que temía no despertar. Madame Bass apareció en silencio, su figura recortada por la luz mortecina del teatro. Su presencia era sobrehumana, sus ojos reflejaban un vacío que parecía absorber la luz y el sonido a su alrededor. Con voz suave pero firme, le explicó a Clara la terrible verdad: el Colón no es solo un teatro.
Fue construido sobre un antiguo sitio de convergencia de fuerzas que no comprendes. La danza es un canal, y la música, la llave. Cada movimiento sostiene la vida y el poder de lo que habita aquí. Las palabras de Madame Bass eran claras, pero su significado resultaba incomprensible. Las bailarinas desaparecidas no habían sido eliminadas, habían sido absorbidas por la coreografía, transformadas en parte de la música y la arquitectura del teatro. Sus almas eran ahora notas, sus cuerpos ecos de un poder que trascendía lo humano. Clara intentó escapar, pero el teatro mismo parecía impedirlo. Los pasillos se alargaban, las puertas desaparecían, y las escaleras llevaban a lugares que nunca había visto. Desde los espejos, figuras espectrales de bailarinas antiguas la observaban, algunas pidiendo ayuda, otras con una sonrisa vacía, como advirtiéndole que cualquier intento de huida era inútil. En un momento, Clara fue arrastrada al escenario principal por una fuerza invisible. La música comenzó a tocar sola, cada nota resonando con un poder casi físico, atravesando su cuerpo y mente. Sentía que la partitura central, ese extraño manuscrito que Madame Bass guardaba como un tesoro, sostenía el tejido mismo de la realidad dentro del teatro. Cada movimiento de las bailarinas era un hilo que mantenía viva la entidad que habitaba en el Colón. Desesperada, Clara comprendió que no solo estaba en peligro su cuerpo, sino también su propia identidad. Si cedía, sería absorbida por la danza oscura, como tantas antes que habían desaparecido sin dejar rastro. Su única esperanza era aprender a resistir, a controlar su propia energía para no ser integrada por el teatro. Pero cada instante de debilidad la acercaba más a la absorción total, y los susurros de Madame Bass resonaban en su mente: no puedes luchar contra el Colón, Clara. Solo puedes decidir si quieres ser parte de él, o destruirlo. Esa noche, mientras la música continuaba sin intérpretes visibles y las sombras danzaban por las paredes, Clara comprendió la magnitud del poder que enfrentaba. El Teatro Colón no era solo un escenario de arte, era un organismo antiguo, consciente, que se alimentaba de talento, de obsesión y de la devoción de quienes osaban acercarse demasiado. Y ella, por primera vez, entendió que su propia supervivencia dependía de enfrentarse a algo que no era completamente humano, ni completamente de este mundo. La noche había caído sobre Buenos Aires, pero dentro del Teatro Colón no había distinción entre la luz y la oscuridad. Las lámparas de araña parecían latir con un brillo propio, y los pasillos se doblaban sobre sí mismos de manera imposible. Clara, agotada y aterrada, sabía que no podía esperar más, debía enfrentar la fuerza que la había estado arrastrando lentamente hacia su perdición. En el escenario principal, la gran partitura flotaba sobre el atril, sus notas moviéndose como serpientes vivientes. La música que surgía de ella era ensordecedora y cargada de energía sobrenatural, cada acorde vibraba en el cuerpo de Clara, haciendo que sus músculos dolieran y su mente se desmoronara. Entre el aire espeso y los ecos que se multiplicaban infinitamente, Madame Bass apareció. Su forma había cambiado. Ya no parecía humana. Su silueta se alargaba, los ojos brillaban con un rojo profundo, y sus manos se transformaban en prolongaciones casi etéreas, capaces de moldear la luz y la sombra a su alrededor. La voz, que antes era elegante y suave, ahora retumbaba en todo el teatro como un trueno: el Colón es eterno. Todas las almas que aquí entren se convertirán en notas, en ecos, en la danza que nunca termina. Tú puedes elegir, o ser elegida. Clara, sintiendo cómo su voluntad se debilitaba bajo la presión del teatro vivo, recordó cada señal, cada sombra, cada advertencia que había recibido.
Comprendió que la partitura central era la fuente del poder. Si la destruía, podría liberar a las bailarinas atrapadas y desestabilizar al teatro, pero también se arriesgaba a ser consumida ella misma. Con un esfuerzo que parecía imposible, corrió hacia el atril. Madame Bass lanzó una onda de energía que retorcía la realidad a su alrededor, los balcones se estiraban, los espejos se fracturaban y sombras de bailarinas atrapadas surgían de las paredes, bloqueando su camino. Clara cerró los ojos, respiró profundamente y concentró toda su fuerza en un solo objetivo: romper la partitura. Con un grito desgarrador, rasgó las hojas del manuscrito. La música explotó en un estallido de luz y sonido que atravesó todo el teatro. Las notas escaparon del atril, y las bailarinas atrapadas comenzaron a materializarse, lentamente volviendo a la realidad física. Madame Bass, sorprendida, chilló con una voz que combinaba dolor y furia, y su forma se disolvió en sombras que se arremolinaron sobre sí mismas antes de desaparecer. El teatro tembló. Los candelabros cayeron, los espejos se hicieron añicos y parte del escenario se derrumbó. Clara escapó entre los escombros y el humo, arrastrándose por los corredores deformados hasta salir por una de las puertas principales que aún permanecía intacta. Afuera, la madrugada comenzaba a iluminar la ciudad, pero el aire estaba cargado de la energía residual del Colón, un susurro constante que parecía seguirla. Aunque libre físicamente, Clara comprendió que algo de ella se había quedado dentro del teatro, un eco de su fuerza de voluntad, una marca de su alma que siempre resonaría con la música y la danza oscura que había sobrevivido a su intento de liberación. El Colón había perdido su control directo, pero no su esencia, seguía vivo, esperando, y su eco podía alcanzarla en cualquier momento. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en el Teatro Colón. Clara apenas recordaba cómo había llegado a su departamento. Los días siguientes se confundieron en una bruma de agotamiento, fiebre y pesadillas. A veces despertaba empapada en sudor, creyendo escuchar la melodía que había intentado destruir, repitiéndose como un murmullo lejano. Otras veces, el reflejo en el espejo tardaba demasiado en imitar sus movimientos. Intentó volver a una vida normal. Volvió a sus clases, a sus rutinas, a los cafés que solía frecuentar, pero todo parecía distinto. Las luces eran demasiado intensas, los sonidos demasiado nítidos, y la gente, demasiado silenciosa. Había una nueva sensibilidad en ella, una percepción aguda del espacio, del movimiento, como si el teatro le hubiese dejado un fragmento de su conciencia. Una tarde, al pasar frente al Colón, notó que las puertas principales estaban cerradas por restauración. Había cintas amarillas y un silencio incómodo alrededor del edificio. Sin embargo, Clara juró ver, desde la distancia, una silueta conocida observándola desde una de las ventanas superiores, una figura delgada, elegante, con un vestido negro que parecía absorber la luz. El corazón le dio un vuelco. Parpadeó, y la figura ya no estaba. Esa noche soñó con la partitura. No estaba rota. Estaba recomponiéndose sola, hoja por hoja, en un atril dorado dentro de una sala que conocía demasiado bien. Y sobre el escenario, la orquesta volvía a tocar, pero las notas no eran de este mundo, eran lamentos, respiraciones y suspiros fundidos en una sola melodía. Clara estaba entre ellos, observando, y comprendió con horror que su sombra danzaba sola, independientemente de su cuerpo. Despertó gritando. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. A su alrededor, el aire parecía moverse, como si alguien más respirara con ella. Caminó hasta el espejo del baño y vio, en su reflejo,
Algo imposible, detrás de su figura, el escenario del Colón se extendía en penumbras. Alguien, o algo, se movía entre las cortinas. La imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero el miedo quedó. El teléfono vibró sobre la mesa. Un sobre electrónico sin remitente. La danza nunca termina, volverás. Clara soltó el dispositivo, temblando. En la calle, a lo lejos, podía jurar que escuchaba el eco de un piano. Una melodía suave, envolvente, que venía desde el corazón de Buenos Aires, y que llevaba su nombre.